Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos, bienvenida a este nuevo programa del Con Mirada de Mujer, este espacio radial de los días lunes de la radio de la Universidad Central, donde, como bien dice la cortina, conversamos de temas de mujeres, para las mujeres, con las mujeres y para quien quiera escucharnos. El día de hoy les habla Sofía Reyes Medina, quien es periodista acá de la Universidad Central y conductora de este espacio hace ya cerca de 2 años. Quiero darles la bienvenida nuevamente y antes de comenzar y contarles cuál es el tema preparado para el día de hoy, saludar por supuesto al equipo de la radio de la Universidad Central que semana a semana están acompañándonos, ayudándonos y el día de hoy en particular porque tuvieron que hacer hartos ajetreos para el espacio de este lunes. Vamos a presentar a nuestra querida invitada y el tema del día de hoy. Tenemos una amiga ya de la casa, es la segunda vez que nos acompaña en este espacio del Con Mirada de Mujer. Vamos a conversar hoy día sobre las emociones y el cuerpo, cómo se relacionan las emociones con el cuerpo, cuáles son aquellas emociones que nos afectan más, nos afectan menos, cuál es esta vinculación que se ha hecho constantemente sobre el cuerpo y las emociones. Y para eso vamos a recibir a Nancy Alchahueñín. Le voy a pedir a Nancy que una vez que nos aclare bien cómo es la pronunciación del apellido, quien es orientadora en relaciones humanas y de familias, trabajadora social de profesión, además mediadora y como decía en el inicio, amiga ya de la casa, no es la primera vez que está con nosotras, pero esta vez para hablar de este tema tan irrelevante como son las emociones y el cuerpo. Ahora sí, Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sofía, muy buenas tardes a ti, a todos ustedes. No sé si se escucha bien. Se escucha súper, Nancy, estamos aquí pendientes. Gracias. Con esto de las tecnologías que nos tenemos que adaptar a lo nuevo y desde ahí estar emocionando. Sí, pues. Porque a los que somos mayores de 50 esto nos pilló totalmente arriba de la ola. Me imagino, pero veo que estás súper bien ahí adaptada, nos podemos ver, te escuchamos súper bien aquí en el programa. Y claro, las tecnologías han hecho que tengamos que acostumbrarnos, pero también nos ayudan a hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Que tú puedas participar de forma telemática en este espacio, que no necesariamente vengas, que claro, nos gusta la presencialidad, pero también tenemos que otorgarle los favores o reconocer las buenas cosas que tiene la tecnología. Así es. Nancy, el día de hoy vamos a conversar sobre las emociones y el cuerpo. Ese es el título que hemos puesto a este espacio de este lunes. Vamos a conversar sobre esta relación y quiero hacerte la primera pregunta que puede sonar un poco evidente, pero creo que es bueno para nuestra audiencia, es preguntarte qué tan relacionado está o qué tan relacionadas están las emociones con el bienestar de las personas. ¿Qué tan directa es esta relación? Wow. ¿Qué tan relacionado está? Es todo, porque somos seres relacionales. Pudiera ser que la palabra emoción le colocamos como una connotación desde un algo, pero el relacionarlos tiene que ver desde cómo yo me siento en mi interior, cómo estoy desde mi bienestar, cómo estoy con mi educación emocional, cómo me relaciono desde mi estado amoroso con un otro. Todo está relacionado con el bienestar. Y cuando tú dices que vamos a hablar de las emociones, ¿podés aclararnos entonces como qué vamos a entender por emociones? Porque quizás la mayoría de nosotros, de nosotras, viene con esta idea de que, no sé, pues la alegría es una emoción, la tristeza es una emoción. ¿Son esos? ¿Es más que eso? Cuéntanos un poco.
Bueno, siempre es bueno ir a las definiciones de los expertos, que desde ahí ellos se manejan, porque hay que hacer estas distinciones de qué es lo que es un sentimiento, qué es lo que es una emoción. Y el sentimiento es un estado de ánimo, sea este positivo o negativo, que nos acerca o nos aleja a una persona o a un objeto que aparece delante de nosotros. Los sentimientos son un estado afectivo que nos acompaña de un estado específico y que no tienen manifestaciones fisiológicas. Ya. Por el contrario, la emoción es un estado afectivo más breve e intenso que siempre se acompaña de manifestaciones físicas y suceden como respuesta a una situación concreta. Ya, a ver, ahí hay una pequeña distinción interesante entre esta lógica del sentimiento y la emoción, porque, corrígeme nomás, Nancy, anda interrumpiendo si es necesario, pero entiendo que el sentimiento no necesariamente tiene una expresión física, pero la emoción parece que sí tendría una expresión física. ¿Esa es una gran distinción entre esas dos? Exactamente, esa es la distinción suprema, porque la emoción viene, hace algo en mí y luego se va. Perfecto. El sentimiento se mantiene dependiendo de la circunstancia. Okay. Y ahí es donde nosotros, ¿cómo emocionamos? Porque yo puedo tener un sentimiento apasionado por, a ver, que a mí me encanta en la enseñanza, para que las personas puedan saber lo que les pasa, lo que les acontece en su vivir. Entonces yo tengo este sentimiento apasionado de... Ahora, si una emoción viene, pongamos el caso que tuviera mucho ruido y se cortara el internet, que puede ser un factor estresor, mi emoción va a variar porque algo está pasando, algo externo está pasando y yo voy a tener que saber cómo lo regulo. Perfecto. Que puedo estar en estado de frustración o voy a estar, no, esto va a pasar. Todo va a depender cómo yo haya aprendido a regular cada una de estas emociones que vienen para mostrarme algo. Perfecto. O sea, también otra cosa que veo ahí, una diferencia en el fondo, como la temporalidad. La emoción es un poco más como del momento, del instante, de la reacción. El sentimiento tiene que ver, por lo que entiendo con tus definiciones, algo más algo más permanente. Claro, porque eso ya está en el cuerpo. El sentimiento es aquello que me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Estoy triste, puedo tener un problema respiratorio, estoy preocupada. Esta sensación le pasa a todo mi cuerpo. Y es algo que está desde es un proceso afectivo, físico, que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con lo cognitivo, desde cómo yo aprendí a responder desde un algo. Y va a ser la forma asertiva o no a esa respuesta aprendida. Perfecto. Oye, y quiero que nos metamos quizás en eso, Nancy, que me parece muy interesante lo que ya nos estás adelantando. ¿Cuánto hay aquí de aprendizaje? Porque, claro, se podría pensar que el sentimiento de la emoción viene también con una cosa como física, de cómo yo me siento, pero en tus definiciones, en lo que ya estábamos conversando, algo hablas tú del aprendizaje. Entonces quiero preguntarte, ¿qué tanto influye el cómo aprendemos a lidiar con estas emociones? ¿Es eso lo que tenemos que aprender? ¿Eso es lo que influye? Cuéntanos un poco de eso, por favor. A ver, ¿cuánto influye este aprendizaje? Es bastante, porque es aprender a conocernos. Ya. Aprender a sacar de lo que otros han dicho en relación a algo, y yo tengo que esto que he ido aprendiendo le dé sentido a mi vida. No porque el otro haya dicho que es de tal manera, yo voy a reaccionar de esa manera. Perfecto. Porque una emoción, tal como dije, es algo que viene por una situación, pero depende de cómo yo soy en mi ser, en mi hacer y en mi relacionar, cómo voy a reaccionar
al respecto. Y esto tiene que ver con los aprendizajes, desde lo perinatal, desde la infancia, la adolescencia, la niñez, la juventud, ser adulto joven, y en todo este proceso siempre estamos emocionando. Y en ese sentido, Nancy, este aprendizaje, me imagino que en parte viene por la experiencia, ¿cierto? Como por lo vivido, por lo que tú decías, como desde la lógica de cómo nos criaron hasta quizás el desarrollo. Pero este aprendizaje también puede ser reaprendido. Estoy pensando, por ejemplo, en procesos de terapia, de, no sé, pues de algún proceso de observar lo que hacemos. ¿Ese aprendizaje se puede como reaprender? Sí, maravillosamente sí. Porque somos seres actualizantes. Desde la neurociencia tenemos la neuroplasticidad, que es como la figura de la plasticina. Con la plasticina la podemos mover y volver a moldear. Y eso es maravilloso, porque desde algo que a mí me dé sentido, yo voy a resignificar. Porque cada uno de nosotros viene con una historia. Cada uno de nosotros, según la vivencia que haya tenido, algún trauma en el camino, todo ser humano lo ha vivenciado, pero depende quiénes estuvieron a sus lados para que hayan sido esas figuras de apego, contenedores, o si tuvo que ser resiliente solito o solita, o sencillamente en el camino dijo, me banco desde otra historia. O sea, qué lindo lo que dices tú, como que qué maravilloso que podamos volver a aprender entonces en torno. Sí, siempre estamos aprendiendo. Desde antes que comencemos a conversar y cuando salgamos de terminar de conversar, yo voy a aprender de ti. Desde cómo tú lo miras, cómo tú lo observas, y quizás cosas que yo diga que te den sentido, también la vas a aprender o vas a decir, no, esto no me da sentido, lo dejo pasar. Claro. O algo es, voy a buscarle, ¿a qué se habrá referido? Porque a veces en los diálogos yo quisiera decir, no sé, pues así un turro de información, claro, que uno ha ido leyendo, viendo, pero uno va, a ver, vamos guiando, centrémonos desde crear esta necesidad de que la emoción es maravillosa. Las emociones no son ni buenas ni malas, solo son, y vienen a mostrarme algo. Y ahí donde tengo que ser yo tengo que aprender a conocerme para poder conocer a un otro, y cuando yo conozco del otro su relato, uno puede entender, es por esto que la persona reacciona de esta manera, o lo que está diciendo no es contra mía, sino que fue en ese momento, fue en ese instante, y ir dando, y aprender a escuchar para saber qué es lo que el otro nos quiere decir, y lo que uno está diciendo, a ver si le da el sentido como a uno le dio, porque yo antes, cuando yo fui aprendiendo en la orientación del aprender a escuchar, estar desde la narrativa, saber que cuando estamos en terapia, escuchar los dolores de un otro, atenderlo y decirle, sabes, yo no tengo ninguna respuesta, ninguna, pero sí te puedo mostrar cómo yo estoy escuchándote para que te puedas oír como lo dices. Oye, y ahí lo significamos. Oye, y vamos a meternos de lleno en cómo esto se relaciona con el cuerpo, porque básicamente ese es el tema que queremos conversar el día de hoy, las emociones y el cuerpo, y esta relación que está tan directa. Pero antes de eso también quería preguntarte por otra cosa que me decía o que escuchaba aquí en tu relato, esta idea de que las emociones son, porque no sé si tú coincides, pero ha habido una lógica constante de que catalogamos las emociones como positivas o negativas. Entonces, eso ha hecho que siempre, por ejemplo, la tristeza, que es una emoción que podamos tener muy cotidiana igual, porque las personas sienten tristeza, esté necesariamente catalogada como en esta lógica de lo negativo. Y ponemos la alegría, no sé, pues la alegría o la felicidad siempre en la lógica de lo positivo. Pero
quizás, y en eso preguntarte, en los últimos años tal vez se ha ido como desarmando esa idea, es un poco lo que tú dijiste ahora en tu relato. Yo voy a ocupar un ejemplo muy básico, pero por ejemplo la película Intensamente un poco tal vez también nos mostraba esa idea de cómo la categorización o la catalogización de las emociones. ¿Por qué las emociones son solamente? ¿Por qué no son positivas ni negativas? Es que Intensamente vino a ayudarnos a colocar en fácil aquello que a los seres humanos nos cuesta mostrarnos. Uh-huh. Nos cuesta mostrar la debilidad de uno, como que siempre debiéramos estar bien, que nunca hay dolor, que nunca hay tristeza, que nunca hay desilusión, y no es así, porque a veces nosotros mismos nos hacemos expectativas y tenemos que ver que las emociones, esto viene pero antiquísimo. Aristóteles hablaba de las pasiones y que no había que manifestarlas mucho. En la Edad Media estaban con lo mismo, que el ser humano tenía que andar por un buen camino. Descartes vino a decir, nos separó la razón del cuerpo. Claro. Y ahí el ser humano dijo, no, soy robot, andar desde acá, ¿cómo vas a andar emocionando? Eso es debilidad. Entonces, de ahí la psicología empezó a moverse a veces desde lo cognitivo, desde lo construccionista, a mí me gusta más lo sistemático. Entonces, ir haciendo esta hermosa armazón para el bienestar del otro. Uh-huh, uh-huh. Y Intensamente vino a hacer en fácil y mostrar que tristeza, siempre considerada como la mala de la película, es la que debemos aprender a tenerla, abrazarla, porque ella nos muestra aquello que tapamos bajo la alfombra. Nos permite crecer. Uh-huh, uh-huh. Y yo también creo que nos mostró un poco que las emociones tampoco son blanco y negro, o sea, como que no es solamente la felicidad o no solamente la tristeza, como que también las emociones se pueden involucrar, se pueden como relacionar. A lo que voy, esta idea de, no sé, sé que es un ejemplo quizás muy básico, pero esta idea de llorar por felicidad, de que tenemos tan asociado quizás el llanto a la tristeza, y entender que las emociones también se complejizan, como que no son tan blanco y negro tampoco. Así es que son maravillosos, que tienen una multiplicidad de matices. No son 5 emociones, hay más subemociones de cada una de ellas, porque 2 emociones se juntan para crear otra, porque yo puedo tener rabia y puedo estar triste, pero que hay a la base una frustración. Claro. Puedo estar alegre pero eufórica, y a la base está esta emoción de lo logré. Y siempre conectamos, debemos saber que lo que yo estoy sintiendo me afecta en el cuerpo, porque cuando yo me pongo nerviosa, uno ya ha ido aprendiendo algunas técnicas con el cuerpo de relajación, supongamos a mí al comienzo me ponía muy nerviosa verme en la cámara, porque me distraía. Entonces, uy, el pelo como se ve, no se ve, que, no, hay que estar desde este otro lado. Entonces el cuerpo te empieza a mandar mensajes, porque uno está pensando, porque todo lo que yo estoy pensando, también estoy intencionando que aquello que vaya a salir de mi boca tenga sentido con el diálogo que estamos diciendo. Perfecto, sí. Porque el estómago se nos aprieta cuando nos ponemos nerviosos. Por eso la gran cantidad de enfermedades de las páncreas, del hígado, o si estamos muy asustados en algo, por lo general la saliva se te empieza a secar. La gente empieza a toser cuando hay mucho nerviosismo, las manos comienzan a transpirar, las rodillas empiezan a doblarse, entonces el cuerpo empieza a hablar. Claro. El cuerpo habla lo que uno no dice. Entonces uno aprender a escuchar y decir, lo que dijo, y analizarlo, me lo dijo a mí, o volver a preguntar, esto que tú me dijiste, yo lo entendí de esta manera, ¿será así? Porque hoy día WhatsApp, que no es un buen elemento comunicacional, porque uno interpreta lo que quiere. Sí, totalmente. Yo prefiero el audio.
porque ahí sé si fue una pregunta, fue una exclamación o fue simplemente una idea. Claro, es que además tampoco podemos confiar en cómo la gente escribe, porque básicamente WhatsApp igual además de forma demasiado las cosas, claro. La gente no siempre pone el signo de exclamación, el signo de pregunta. Oye, Nancy, y ya entendiendo un poco el tema de las emociones, volvamos a esta idea del principio. ¿Cómo son las emociones? ¿Cómo se relacionan con el cuerpo? Porque yo he escuchado en el último tiempo y creo que ha habido como un aumento en esta idea de ponerle el valor a las emociones en el bienestar, en el cuerpo, pensando en, bueno, algo tú dijiste ya en tu respuesta, pero esta idea de que quizás una emoción negativa nos puede llevar o una emoción maltratada, digámosle, no una emoción negativa, una emoción maltratada nos puede derivar en alguna enfermedad. Entonces, ¿qué tan cerca? Vuelvo a la pregunta del comienzo, entonces, ¿están muy relacionadas las emociones entonces con nuestro cuerpo? ¿Es el cuerpo quizás el que manifiesta también nuestras emociones? Con un 89% podría, claro, porque me falta terminar, que estoy haciendo una investigación al respecto chilena, porque perfecto. Todas las investigaciones son extranjeras. Perfecto. Entonces nosotros los chilenos tenemos otra manera desde nuestras culturas. Entonces, y de lo que yo he ido viendo, generalmente más tengo información de mujeres, que es como por donde uno más se mueve, o los varones que están como, que tienen que aprender a soltar un poquito más, porque se les enseñó también a no emocionar tanto. El gran porcentaje de mujeres que me ha tocado atender, la mayoría de las fibromialgias que no tienen médicamente, es decir, por qué se produce. Claro. Pero los médicos dicen, porque cuando se hacen estos escáneres de dolor, se ven esas manchas de dolor. Sí, quizás contarle a nuestro público que la fibromialgia es una condición, ¿cómo la definirías tú? ¿Es una enfermedad o condición que implica mucho dolor en el cuerpo, cierto? Esa es como la manifestación. Es la manifestación, no sé si ponerle la palabra, sí, está en el DS4 como enfermedad. Ya. Yo lo miraría como una condición porque puede ser tratado cuando se trata el trauma. Complejo. Perfecto. Porque la fibromialgia es todo dolor que no pudo ser relatado, que no pudo salir desde sí hacia afuera y se fue quedando en el cuerpo. O sea, la emoción. De los traumas que tuvieron en el camino. Incluso antes del embarazo. O sea, cuando fueron creados. Perfecto. O sea, puede venir inclusive desde la gestación, este dolor no tratado que se manifiesta en un dolor constante, entiendo yo. La fibromialgia tiene que ver como con un dolor permanente, cuando ya está manifestado, quiero decir. ¿Te acuerdas que las abuelitas decían que no llore mucho la mamá, que esté contenta, que no haga mucha fuerza, que no pase penita? Claro, tenían razón. Claro, se referían a esto al final. Se referían a eso, sin estudio, pero sí con la evidencia, porque el sufrimiento perinatal se manifiesta y después hay que irlos trabajando poquito a poquito, y eso es lo maravilloso de la neuroplasticidad. Es hermoso. Bueno, la idea es no tampoco volver a que repitan el dolor, pero sí que puedan mirar desde otro ángulo la experiencia vivida. ¿De dónde surge? Que ese todo congelado que nos queda, uno pueda sacarlo. Te voy a contar una experiencia desde lo personal. Yo nací con el cordón umbilical en el cuello. Ya. Soy de milagro viva. Bueno. Te hablo hace 50 y tantos años atrás, no existía, o sea, sí existían las micros, pero las micros pasaban cada... Y mi mamá sabía que estaba ya con punto de que yo naciera, pero no tenía quien la llevara. Iba pasando el rato, y empezó su sangrado. O sea, estaba trabajo de parto. Entonces, en la casa, digamos. Sí, desde casa. ¿Ya? Y de milagro pasó una ambulancia, de milagro.
Yo llegué con el cordón umbilical, llegué moradita. No se me cambió mucho el color, pero llegué moradita allá al hospital. Ya, listo. Yo nunca entendía por qué yo no aguanto muchas cosas en el cuello. Yo, si me vas a ver de repente, incluso voy a hacer así. Como collares o cuellos altos, ese tipo de cosas. No puedo. Es que me decían holguita marina porque yo necesitaba aire. Y una vez, cuando me hicieron un masaje metamórfico, que se refiere al hecho de que con las manos tú vas colocando como el calorcito a los pies, al cuerpo, la niña me dijo, usted nació con el cordón umbilical en el cuello. Heavy. ¿Y tú sabías? Y yo no sabía, le pregunté a mi mamá. Entonces, de esas cosas que uno dice entre la ciencia, claro, que todo tiene que tener la evidencia empírica, y con aquellas cosas que son, se me fueron cruzando estos detalles. Claro. Y dije, sí. Hiciste el match ahí entre estos detalles. Ahí hice el match, total. Entonces uno dice, wow, hay mucho más que la emoción. Claro. Con la historia, hay cosas que uno no recuerda, pero uno lo vivió. Claro. Y de repente no sé si a ti te ha pasado que de repente tú vas a un lugar y alguien la mira y no es que te caiga mal, pero algo te pasa con esa persona. Sí, me pasa. No te voy a decir que no. Pero a veces tiene que ver con que tú vivenciaste algo que esa persona refleja. Y haces un espejeo. Entiendo, sí. ¿Y qué es lo que reacciona? Es tu cuerpo. Claro. No es tu mente. No es tu mente que te está diciendo, oye, mira, no, es tu cuerpo. Tu cuerpo primero llega y después llega la mente. Oye, y ese reaccionar del cuerpo, ¿podríamos decir que en el fondo es como quizás un registro de una emoción pasada que se aloja en el cuerpo y que reacciona en el cuerpo? ¿Podríamos hablar de eso? No, es un trauma. ¿Y cuál es la diferencia? No, porque la emoción que se mantiene por mucho tiempo es una patología. Ah, perfecto. O sea, se transforma en una patología. Por ejemplo, claro, se transforma en una patología por lo general cuando son los duelos no tratados bien y pasan mucho tiempo. Porque el ser humano tiene procesos, como en todo. Y ya cuando tú te quedas muy pegado, algo pasó. Perfecto. Algo biológico pudo haber sido, algo fisiológico, algo que quizás también tu cerebro requiere algún medicamento para poder hacer esa conexión hasta que tú le des sentido. ¿Se fija? Entonces, cuando uno habla de trauma, el trauma tiene que ver con aquello que tú vivenciaste en etapas que no tuviste cómo habértelas defendido. Un niño pequeño ante un susto grande, le queda esa sensación. Hay niños que no pueden estar con la luz apagada. Entonces hay que ir venciendo los miedos. Y como te digo yo, supongamos, mi cuerpo trae ese registro que yo ahora lo estoy trabajando, lo trabajo, para poder decir, esto era cuando yo era niña. Entonces yo misma me acojo y me digo, te protejo, estás con vida, vamos. Entonces nos hablamos, esto tiene que ver entre la ciencia, entre lo hermoso que es la vida, cómo es el amor, que cuando un niño chiquitito, cuando se nos cae, uno le dice, sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, y el niño sigue corriendo porque la mamá con ese acto mágico, el niño está feliz, está seguro. Oye, Nancy, yo tenía entre las preguntas que habíamos conversado un poco antes de este programa, claro, yo te quería preguntar sobre cuáles eran las emociones que mejor le hacían al cuerpo, o cuáles eran las emociones que peor le hacía al cuerpo, pero después de escucharte, como que siento que tengo que reformular la pregunta, porque mi impresión, y aquí viene el tema, más que pensar en las emociones buenas o las emociones malas, siento que es cómo trabajamos la emoción lo que nos va a afectar en nuestro cuerpo, ¿o no? Es como que estoy reformulando un poco la idea que tenía en un comienzo.
Es que esa es la idea, de saber, porque uno viene con sus conceptos. Claro. Lo que a uno le enseñaron, también a mí lo que a mí me enseñaron en la academia, la primera parte, depende también con los autores con que uno haya estado, desde donde se movilizaron. Uh-huh. Nosotros tenemos hermosos autores que nos hablan desde la autopoiesis, que fue don Humberto Maturana, con Varela, preciosos exponentes para nosotros desde el emocionar. Entonces, uno decir, a ver, ¿qué es para mí la emoción? Y ahí uno empieza a hacer la distinción. A ver, ¿lo toma como un sentimiento? ¿Lo toma como realmente es una emoción? ¿O es una necesidad lo que está vivenciando? O sea, ese es el primer entonces, paso. Ahí, como para entender esta, no sé, como masa de emociones que uno se pueda sentir. Exacto, y saber desde dónde, porque supongamos, a ver, cómo uno pudiera... es que hablar de las emociones es súper, tiene Casasus habla mucho también de la caracola, de las emociones, que damos vuelta y depende cómo estemos. Pues supongamos, yo la semana antes pasada no hubiera estado en el mismo emocionar que hoy día, claro, porque estaba delicadita del estómago. Entonces mi cuerpo hubiera estado más bajito en revolución, más quietito, y hubiera hablado desde quizás otra área. Hoy día estoy con que hay solcito, por lo menos acá en Peñalolén, que está agradable. Entonces estoy como, y dije, hoy vamos a hablar de las emociones, y poder compartir que las emociones no son buenas ni malas, eso es lo primero que tienen que saber, y también ver que el cerebro no hace distinción entre lo real y lo imaginario, y que eso les quede como una verdad, pero totalmente absoluta. Entonces, si podemos estar pasando momentos incómodos, decir, no, vamos que yo puedo, vamos que lo vamos a lograr, el problema va a estar, sí, pero lo voy a mirar desde otro ángulo. Entonces, todo va moviéndose. Todo es un emovere, un surfear de emociones. Entiendo. Qué importante entonces esta idea de no quedarse con la lógica que la emoción es mala o buena, sino que hay que conocer la emoción, y a partir de ese conocer es donde yo me levanto para enfrentar un tema. O sea, no, es como, a ver si bien lo digo, pero yo me imagino, claro, estoy enojada o me siento enojada. Ya, pero ¿por qué estoy enojada? ¿Qué es lo que me provoca quizá esta rabia y cómo manejo esta rabia en función de lo que tengo que hacer? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, hace muchos años conversaba, no me acuerdo en realidad con quién, pero de esta idea de que hay gente que ve la rabia como un movilizador, o hay gente que al final funciona con la rabia como desde que paraliza, como que esos son los procesos interesantes que hay que hacer, más que decir si la emoción es buena o mala, por lo que entiendo. Exacto. La rabia es, tal como tú lo dices, te mueve o te paraliza, lo mismo que el miedo. Sí, también te el mueve miedo. O te paraliza. O sea, si yo veo que viene un tigre de Malasia frente a mí, no sé si voy a tener la cantidad de tiempo para correr. Entonces, mi sentido de sobrevivencia, yo he leído por ahí que dicen que ellos no se comen algo que está muerto, entonces me tengo que hacer la muerta. Claro. Los sentidos de sobrevivencia. Entonces, y el cuerpo te va a avisar, el pecho te va a hablar, el estómago te va a hablar. Cuando tú quieras tomar una decisión importante, tira una moneda y lo que tu estómago te diga, eso es lo que vas a aceptar. O sea, también ese es otro elemento a considerar, y hay que escuchar al cuerpo, hay que escuchar cómo se manifiesta la emoción en el cuerpo. Sí. Es que tú no te vas a mentir. Tu cuerpo jamás te va a mentir, tu cuerpo jamás te va a defraudar, tu cuerpo te va a proteger, tu cuerpo va a decirte, es como cuando tú estás comiendo algo rico, un helado delicioso, pero comiste 2, 3 cucharadas súper rápido y se te congeló. El cerebro, claro. 2 opciones. Sigo comiendo porque está súper rico, o me detengo, espero que todo mi cuerpo haga el proceso de volver a calentar toda esta parte, porque es súper doloroso. Sí. Una pequeña
acción. No sirve para mirar cuando tengo que tomar decisiones importantes o cuando estoy enojada. Es como, y yo admiro mucho a los varones esa parte, porque nosotros las mujeres somos más reactivas. Los varones se enojan y quedan callados y se lo guardan. Nosotras no. Y ahí es ir aprendiendo, porque cuando uno está enojada sale lo peor de uno. Sí, me imagino. Bueno, sí, sin lugar a duda. O sea, igual y en ese sentido... Y lo dicho va a hacer daño. Igual, claro, como que entiendo que la invitación es a mirar la emoción, a observarla y a no actuar quizás siempre desde la emoción, pero te quería preguntar, porque hemos hablado harto acá de la idea de no poner emociones malas ni buenas, y que muchas veces llevamos a la rabia o el miedo, que podrían ser emociones que se relacionan con lo negativo, desde esta lógica de que también pueden ser propulsores de acción. ¿Hay alguna situación en la que la alegría podría ser no tan positiva? Estoy pensando que quizás la gente piensa que la alegría siempre es positiva, siempre es una emoción buena, pero tal vez hay ocasiones en que no necesariamente es así. También sería bueno mirarla, como ¿en qué situaciones podrías decir tú que la alegría también es válido de como observarla desde más atrás? Ya ahí podríamos decir las intensidades de las emociones. Porque estar alegre es bueno. Pero si yo enmascaro en la alegría, el reírme mucho, es porque eso me sirve como una barrera claro. de un algo. Porque mucha gente o te tiran tallas pesadas, porque siempre hay, o sea, todos a veces consciente e inconsciente estamos intencionando. Porque supongamos, a mí me encanta reírme, me encanta tirar bromas y todo lo demás, pero estamos en un espacio de aprendizaje donde respetamos a la audiencia, donde a alguien le pueda dar sentido. Entonces mi alegría la tengo que regular. Claro, entiendo. Para que manifieste lo oportuno. Lo que a mí me interesa que quede, supongamos, con que sepan que la alegría, o sea, que la emoción está afuera, viene hacia mí, me muestra y se va. Y que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces, yo tengo que conocerme. Perfecto. Entiendo. Oye, Nancy, y ya pensando en que vamos a ir cerrando el día de hoy, vamos a concentrar la música hacia el final del programa. Vamos a tener un formato más o menos distinto, porque en general hacemos cortes musicales, pero el día de hoy decidimos concentrar la música hacia el final del programa, entonces ya queremos ir cerrando. Me gustaría que después de toda esta conversación que hemos conversado, que las emociones no son ni negativas ni positivas, que las emociones tienen un impacto en el cuerpo, que es bueno mirarlas un poco desde afuera y todo, quizás hacerle una invitación a la audiencia, que nos cuentes cuál dirías tú que es la mejor forma de relacionarse con las emociones. Lo que decías quizás al principio de que hay que conocerlas, como ¿cuál dirías tú que es la mejor manera para que nuestra audiencia sepa de conocer las emociones y a su vez que tengan el mejor resultado para el cuerpo? Porque ya hemos hablado en todo este capítulo de cómo el cuerpo manifiesta nuestras emociones. Así es. Entonces, y como cuando uno ya se hace consciente de la emoción, podríamos hablar de la ira y la hostilidad, que activa el sistema nervioso simpático, eleva la presión arterial, aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares. O sea, cuando yo me enojo, todo eso funciona dentro de mi cuerpo inmediatamente. Mi sistema nervioso simpático en alerta. Cuando estoy en miedo, el cortisol, me desciende el cortisol. El miedo no es malo, pero mucho cortisol genera enfermedad en el cuerpo. En la tristeza, cuando la tristeza es muy profunda, ya cuando el duelo lleva más de, 4, 5 años, que esto va a llevar a la persona a una depresión, le va a bajar su energía vital y va a tener alteraciones inmunes, porque se va a enfermar más rápido, porque su sistema de defensa está más debilitado. Sí, y si está en este estrés crónico, va a tener miedo, va a tener preocupación, va a tener frustración, y todo eso, enfermedades cardíacas. Las personas, cuando una persona le da una ACV
le da una arritmia, yo le pregunto, ¿con quién peleó? ¿Con quién se enojó? O si no por nada decimos, me hierve la cabeza. Claro. Me hierve la sangre. Porque se calienta todo esto. O sea, entonces tengo que aprender a reconocerlas y controlar, quizás no controlarlas, pero sí manejarlas, que cuando a mí me ha pasado que lamentablemente de repente me ha tocado atender chicos que están con intento de suicidio vía teléfono. Es decir, respiremos, contemos. Utilizar las técnicas de shock rápida, de decir, pucha, respira estos segundos conmigo, cuéntame quién está importante en tu vida para cambiarle el foco desde lo que es, y por el otro lado estar pidiendo ayuda. Perfecto. Qué relevante se torna el respirar, Nancy. Como el parar, el respirar, el mirar, el oxigenar el cuerpo también, lo pienso en esa lógica. Sí, es que cuando tú oxigenas, oxitocina, serotonina, al cuerpo. O sea, cuando la gente te dice incluso, piénsalo por 10 segundos. Haz el ejercicio de no respirar 10 segundos. Es harto tiempo. Entonces, y también por salud, y si yo inspiro, oxigeno, lo dejo un ratito, se va todo el oxígeno al cerebro, y cuando boto por la nariz, boto la toxina. Pero nosotros respiramos por la boca, no respiramos por la nariz. Ya tenemos que aprender a respirar por la boca. Y a llenar además el cuerpo. Yo me acuerdo que tenía una profe de oratoria cuando estaba estudiando periodismo que nos decía que generalmente la gente cuando respira tiende como a apretar la guata, y es la guata la que tiene que recepcionar el aire, pues. Entonces como que ella nos hacía la invitación de como cuando respiremos, cuando inhalamos, llenar todos los espacios con aire y ahí realmente oxigenar el cuerpo. Bueno, que son estrategias que la gente tiene que ir aprendiendo igual, pues. Es que lo aprendimos y lo olvidamos. Lo aprendimos intuitivamente, dice. Tu mamá te va a decir que tiene 55 años. Tú estabas escuchando el otro. Sí. Jovencita. Sí, jovencita tiene. Pregúntale cómo respirabas tú cuando eras guagua. Sí, pues. Todos los bebés llenan la guata, inflan la panza. Y lo olvidamos en el camino, cuando fuimos teniendo miedo y empezamos con la respiración. Incluso en el llanto, ni siquiera tiramos el llanto así, ¡guau! No. Contenido. Hay que llorar con pasión, hay que gritar con el alma, hay que abrazar 20 segundos mínimo para sanar. Hay que vivir la emoción. Oye, Nancy, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer escucharte. Creo que además ha sido una invitación a nuestra audiencia a entender que las emociones tienen matices, que las emociones no son buenas ni malas, que tenemos que entender las emociones, que tenemos que vivir las emociones. También esta última parte de la entrevista un poco apuntaba a eso, al llorar con ganas, al reírnos con ganas, al entender lo que nos está pasando y relevar que todas las emociones van a tener una repercusión en nuestro cuerpo, que ahí está lo importante, que parte del cuidado y del cuidado físico también tiene que ver con las emociones y con lo mental, y creo que eso ha quedado súper claro en este espacio. Así que a nombre de todo el equipo del Con Mirada de Mujer quiero agradecerte que nos hayas dado este rato, quiero agradecer además el trabajo que haces, estoy muy deseosa además de leer la investigación que estás haciendo, que mencionaste en el programa, y dejarte los últimos minutos por si quisieras decir un mensaje más bien de despedida, como un último mensaje para nuestra audiencia. Bueno, un mensaje para uno primero, un mensaje para ustedes, un mensaje para todos, es que nos aprendamos a amar, nos aprendamos a respetar tal cuales somos, con nuestras luces, con nuestras sombras, y que en cada uno de ellos demos lo mejor de sí, que nos cuidemos, que hagamos actividad física, tomemos harta agua, leamos libros entretenidos, veamos películas que nos hagan reír y otras también que nos hagan llorar, porque alimenta al ser humano. Y en cuanto podamos, disfrutar con las amistades, con la familia, y la vida es hoy. Por eso es un presente, es un regalo para cada uno de nosotros. Así que muchos cariños
a todos y disfruten la vida, que es hermosa. Muchas gracias, Nancy, por ese mensaje tan inspirador hacia el final. Sin duda recogemos tus recomendaciones y sin duda también me sumo a tus consejos de vivir la vida, de no quedarse solo en el trabajo, de disfrutar los procesos, de ver películas, de salir a comer cada vez que se pueda. Sabemos que estamos en una situación compleja, no todo el mundo tiene las mismas opciones, pero sin duda la invitación está hecha. Así que muchas gracias, Nancy. Muchas gracias al equipo de la radio. Tú puedes comprar un helado de 200 pesos y disfrutar. Te sientas en la plaza y disfrutas. Exacto. La invitación no se necesita está más. Hecha. No se necesita más. Si además la idea de conocer las emociones, eso lo podemos hacer mientras disfrutamos el helado, entender cómo nos ponen helado, qué tan feliz, qué tan, no sé, alegre nos pueda poner. Sin duda las invitaciones están hechas y claro, desde lo más sencillo se puede hacer. Esa yo creo que es como el tema importante aquí a relevar. Así es, Sofi. Muchísimas gracias, Nancy. Queremos agradecerte de verdad de corazón que nos haya regalado esta hora y le vamos a contar a nuestra audiencia que el día de hoy nuestra invitada musical es Violeta Parra, que también tenía un tema con las emociones ahí importantes, así que vamos a escucharla y nos vamos a encontrar el próximo lunes en una nueva edición del Con Mirada de Mujer. Chao. Chao. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. No tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes, juramento a la bandera. Sus palabras me repican, de tricolor las cadenas. Con algo así les armados en plaza y en alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. ¿Podría su santidad oírme una palabrita? Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar.
camarga nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá al Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Pues camarga nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar. En un carro de olvido antes de la aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar. Run run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral me dice que su viaje se larga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, Run Run debió cruzar. Run Run siguió su viaje y llegó al Camarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta, un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, Run Run mandó su carga por mandarla nomás. Run Run se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja por la rueda del tren. Los números del año sobre el filo del riel. Más vueltas dan los fierros, más nubes en el mes. Más largos son los rieles, más agrio es el después. Run Run se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espina de Israel. Amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí.
Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés con Mirada de Mujer.